capítulo 28 del libro de Isaías, verso 8 al 10. Amén. Gloria. Amén. ¿Ya la tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Verso, le dije 28, 8 en adelante. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y luego el Señor pregunta: ¿a quién se enseñará doctrina? ¿O a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, o sea, a los destetados, a los niños, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, tu palabra, Señor Jesús, siempre es buena para nuestras almas. Ella es aquella que nos alimenta, que nos instruye, que nos reprende, Señor. Padre, tu palabra es perfecta en cada ocasión, Señor. Por eso yo te pido, Dios, que en esta tarde tú vengas, Señor, Padre, y tomes tu propia palabra, Señor, y ella sea, Padre celestial, para nuestro bien, como siempre lo es, Señor. Yo me hago a un lado, Señor Jesús, no quiero interferir con lo que tú tengas para tu pueblo en esta noche, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Dios, a hablar tu palabra, Señor, y que ella sea de beneficio e instrucción para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Esta tarde voy a hablar un pensamiento que le he titulado: ¿a quién se hará entender la sana doctrina? Y bueno, para poder llegar a esto quiero tomar algunas porciones de la Biblia, del mensaje. Y esto es importante, hermano, porque estamos viendo, la Biblia claramente nos dijo que los últimos días serían tiempos de confusión. Entonces yo quiero abordar esto un poco, pero antes de eso quiero poner una plataforma para de ahí hablar. Bueno, porque la palabra doctrina no solamente se emplea en lo que es la religión, sino en muchas áreas. Por ejemplo, ¿qué es la doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas o normas políticas, sociales o religiosas, que es a lo que nos voy a estar refiriendo en esta tarde, que rigen la manera de pensar y de obrar, o sea, de actuar. O sea, la doctrina va a influir en la manera que la persona piense y en la manera que la persona actúe, que son defendidas por un grupo de personas. O sea, esto ya le pone otro elemento. O sea, una persona que ha sido doctrinada va a defender aquello. Usted se acuerda en el siglo XX, cuando se hablaba del comunismo, que para sus seguidores era una doctrina, y para ellos, bueno, el Capital, escrito de Carlos Marx, y el manifiesto comunista que se llama Engels, este señor, para ellos era su doctrina. Y no solamente era una doctrina, sino que esa doctrina eventualmente formó un sistema, y ese sistema eventualmente fue defendido por mucha gente. Hoy en día sabemos que eso realmente solo se quedó en la teoría, porque a la práctica nunca lo pudieron llevar, porque el hombre nunca va a ser capaz de llevar eso. El profeta nos dijo que el verdadero comunismo es aquel que produce el Espíritu Santo. Fue lo que Dios, el Espíritu Santo, produjo en Pentecostés, porque la Biblia dice que ellos tenían las cosas ¿en qué? En común. Entonces era el comunismo. Ningún hombre va a ser capaz, por un sistema político, por cualquier tipo de sistema, incluso por un sistema religioso, de producir eso. Eso no fue el comunismo en Pentecostés, no fue algo que produjo Pedro.
aquel que abrió las puertas del evangelio a los judíos, sino que el verdadero comunismo lo produjo el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sí, Señor. Ahora, pero también doctrina es instrucción, enseñanza que se da, o enseñanza que se da a una persona en una disciplina determinada. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos a lo que a nosotros nos corresponde, a la doctrina. Mire, cualquier iglesia, el profeta nos dijo, para que pueda permanecer como iglesia tiene que tener una doctrina. En una liberación total, párrafo 30, dice el profeta. Y luego también vamos a poner un marco a la doctrina por la cual la iglesia se para. ¿Qué es enmarcar algo? Es como esto. Este pizarrón está enmarcado en esta pequeña franja de aluminio, de lo que sea, de metal. O sea, y este pizarrón no se sale de aquí, ni se sale hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia los costados. ¿Por qué? Porque está enmarcado en eso. El profeta dice, luego vamos a poner un marco, en un marco la doctrina por la cual esta iglesia se para. Ahora, ¿cuál era el marco que tenía aquella iglesia, o cuál era el marco que tenía la doctrina por la cual se iba a parar aquella iglesia? Este es el marco, porque no hay otro fundamento, como dijo el apóstol Pablo. Este es el marco. Y tenerla enmarcada aquí en la iglesia, por lo que nos paramos los principios, la doctrina de la iglesia. Ahora, para poder ser una iglesia, tenemos que tener una doctrina. ¿En qué es el Espíritu Santo? Párrafo 8. Como ustedes saben, toda iglesia, si ustedes no tienen una doctrina, ustedes no son una iglesia. Ustedes tienen que tener algo por lo cual se paren. Mire, aquí hay algo importante. ¿Se acuerda que la definición que le acabo de dar, que la doctrina tiene que ser defendida por un grupo de personas? Si el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha traído una doctrina, no es para divertirnos con ella o solamente para aprender de ella, es para defenderla. Como ustedes saben, toda iglesia, si ustedes no tienen una doctrina, ustedes no son una iglesia. Ustedes tienen que tener algo por lo cual se paren, algunos principios que están sosteniendo. Ahora, pero ¿qué pasa con una iglesia que no tiene una doctrina? En un sermón que el profeta le tituló Pulgón, Langosta, Revoltón y Oruga, párrafo 19, predicado el 23 de agosto del 59, dice el profeta, pero sin embargo, una iglesia sin una doctrina es así como una medusa. ¿Qué es una medusa? Es algo gelatinoso, que no tiene consistencia, que no tiene una columna vertebral. Ella no tiene espina dorsal. Así que por lo tanto tenemos que tener espina dorsal en ella. Y no también espina dorsal, sino también dientes, porque la iglesia de Dios debe comer el pan de vida. Ahora, el hecho de que una iglesia tenga una doctrina, eso no garantiza que tenga la clase de doctrina correcta. Eso lo sabemos de sobra. De hecho, cada iglesia, comenzando desde la iglesia católica, las iglesias protestantes tienen un conjunto de doctrinas o reglas en las que se fundamentan. La iglesia católica tiene su fundamento basado en algo, aunque sean en cosas fantasiosas o en ideas de ellos, pero al fin y al cabo están fundamentando en eso su doctrina. Las iglesias protestantes tienen basado en su doctrina. Ahora, bueno, aquí hay algo. Porque bueno, la iglesia católica, desde luego, ellos nunca pretenderían basar su doctrina o su conjunto de creencias en el Corán. Ellos dicen que está basada en la Biblia. Mire,
y yo quiero que esto se quede en su corazón. ¿Por qué? Porque los protestantes, con todos sus credos, dogmas y tradiciones, reclaman de alguna manera o reclaman que eso lo tienen basado en la palabra de Dios. Entonces parece que todo mundo, sin importar qué tipo de doctrina tenga, sin importar si aún es una doctrina errada o falsa, parece que todos tienen el mismo fundamento. Mire, regresemos al tiempo de Jesús. Jesús, desde luego, Él es el Salvador del mundo. Él es nuestro Salvador. Pero el ministerio de Jesús fue en un proceso, desde que Él fue bautizado hasta el Calvario. Él no solamente cumplió, no voy a entrar en eso, vamos a suponer, cumplió 30 años. No solamente cumplió 30 años e inmediatamente después de que fue bautizado fue al Calvario, claro que no. Hubo 3 años y medio de enseñanza. Es verdad. Ahora, la gente podría pensar, ¿para qué se requería la enseñanza si Jesús, el propósito principal por el cual había venido, era para entregar su vida para salvar al pecador? ¿Para qué era su doctrina? Precisamente para instruir a la gente sobre el propósito para el cual Él había venido. Ahora, Jesús tenía su propia doctrina, pero no era el único. Junto con Jesús había otra doctrina paralela. Y esa doctrina paralela, ¿qué es algo paralelo? Algo que corre a un lado. Y esa doctrina paralela que existía en los días de Jesús era la doctrina de los líderes religiosos. Porque ellos también tenían doctrina. ¿Qué nos les dijo Jesús? Creo que es en Mateo 23, que sobre la doctrina, sobre la cátedra de Moisés, se sentaron los fariseos. Y Jesús nunca desacreditó y dijo que la cátedra, que la doctrina de Moisés era falsa. Para los judíos aún, para los judíos verdaderos, aún en esta noche, sigue siendo su piedra angular. Ellos reconocen los primeros 5 libros como el fundamento. Mire, en una ocasión creo que lo dije aquí y no recuerdo. Ellos tienen 5 libros que son con los que empiezan Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es verdad, son 5. Y ellos son llamados la Torá, o sea, el Pentateuco. Los primeros 5 libros. Toda la doctrina de los judíos está fundamentada en esos 5 libros. Todo lo demás que ellos tienen es adicional. Pero sin embargo, cuando el hermano Branham habla del fundamento en el sermón, ¿qué casa me edificaréis? Él habla de 4. Porque 4 es número de fundamento, 5 es número de gracia, pero 4 es número de fundamento. Y uno dice, ¿qué acaso el profeta de Dios no conocía la Biblia? ¿Por qué habla de 4 libros fundamentales cuando la mayoría de los judíos hablan de 5? Él menciona el libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Solamente 4. Y eso es escritural. Usted sabe, en algo tan sencillo como una silla, digamos, ¿cuántas patas tiene? Aunque dijo el profeta que en una cierta edad tenían una silla de 3 patas, hablando de la Trinidad. Pero un fundamento correcto se compone de 4 partes. Entonces, cuando el profeta de Dios está hablando acerca de que el fundamento de los judíos eran 4 libros y no 5 como la mayoría de la gente cree, ¿por qué tuvo que hacer esa declaración? Mire, yo creo que un profeta de Dios cuando habla por inspiración más que por conocimiento. Y eso cuadra porque yo les he dicho que una vez, hace años, ahí platicando en el negocio de la hermana Betty, ahí en Cuautitlán, hace años estaba yo platicando con un judío. Y entonces comenzamos a hablar de la Biblia.
Y cuando yo le mencioné el libro de Números, él no sabía cuál libro era. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo es posible? Usted es judío y no sabe que existe un libro de Números. Dijo, no que en sí no existiera el libro. Lo que pasa es que no existía con ese nombre. Para los judíos, nosotros lo conocemos, el cuarto libro, como el libro de Números. Para ellos es el libro de los hechos o los sucesos. Y eso cuadra perfectamente con la Biblia, porque nosotros tenemos un fundamento de 4 evangelios. Y el quinto libro que existe es el libro de los hechos de la iglesia. Y como dijo el profeta, no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Por eso todo lo que hizo la iglesia, no lo hizo, hermano, por un asunto humano, porque era el hombre tratando de hacer una iglesia espiritual, tratando, usted sabe, de hacer ese tipo de iglesia. Fue lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia. Por eso yo quiero que note, el hermano Branham dijo que la única iglesia, donde quiera que esté, en México, en China, en Estados Unidos, en África, la única iglesia que Jesús reconoce como suya, ¿cuál es? La que más se parece a la del libro de los hechos. Nosotros podemos decir, hermano, eso es hacia un lado todo reclamo. Nosotros, mire las denominaciones. Hay denominaciones que se llaman la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Cristo. Y bueno, parece que ya a nosotros, siendo un movimiento reciente, ya no nos tocó nada, porque ellos ya monopolizaron los nombres para su movimiento. El hecho de que la iglesia, la denominación se llame la Iglesia de Cristo, no garantiza que sea la Iglesia de Cristo. Si es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no garantiza que sea exactamente eso, porque no es el reclamo, no es lo que nosotros reclamamos ser, es la iglesia que Él reclama como de Él. Ahora, entonces, ellos tenían una doctrina paralela. ¿Y cuál era la diferencia? Mire, vamos a entrar a esto que es muy importante. Primeramente vayamos a la doctrina de Jesús. Mire, quiero primeramente decir esto. El ministerio de Jesús en cuanto a la doctrina se fue elevando de nivel. Y usted dice, ¿y eso es probado con la Biblia? Desde luego que sí. Si usted comienza a leer la Biblia, después de que se da hablemos de Mateo, después de que se da la genealogía de Jesús. En Mateo el capítulo 2 se habla del nacimiento de Jesús. Y así sucesivamente. Llega uno al Mateo el capítulo 4, que es el bautismo de Jesús. Mateo 3, perdón, es el bautismo de Jesús. Mateo 4 es cuando Él es llevado al monte para ser tentado. Pero a partir del capítulo 5 de San Mateo, ahí comienza lo que es conocido como el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. En Mateo 8 es cuando viene aquel centurión romano a pedirle un milagro a Jesús. Ese es el orden de la Escritura. Pero quedémonos en Mateo 5 al 7. Todas esas, ¿qué son? Enseñanzas de Jesús. Y Él comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mire, esto es tremendo. Tan solo ahí Jesús fue, mire qué cosa. Ellos decían que Jesús quebrantaba la ley, pero Jesús, Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Por eso, para trazar una línea, lo primero que hizo fue cambiar el día en que la gente estaba acostumbrada a reunirse y escuchar la palabra de Dios. Usted dice, ¿y eso cómo está? ¿Qué no dice la Biblia en Lucas 4 también que Jesús entró a la sinagoga? ¿Qué día?
¿Qué día? Sábado. Así dice la Biblia. Sin embargo, el profeta nos dice que el sermón del monte, Jesús no lo predicó un sábado, que era cuando la gente estaba acostumbrada a ir a la sinagoga y tener su servicio religioso. Incluso Jesús, él se adaptó a eso, porque el domingo la sinagoga estaba cerrada. El lunes la sinagoga estaba cerrada, así que él tenía que ir el sábado. Sin embargo, el profeta dice en el sermón, creyéndole a Dios, él dice que Jesús predicó las bienaventuranzas un domingo por la mañana. Eso ya habría una brecha entre lo que los judíos, la manera en que ellos practicaban su doctrina y la doctrina de Jesús. ¿Usted cree que la doctrina de Jesús era parte del orden de la iglesia, o que el orden de la iglesia, mejor dicho, era parte de la doctrina de Jesús? El orden de la iglesia, de que a nosotros nos corresponde, era parte. Por eso es que él cambió el día. Por eso, si usted nota, en el libro de los Hechos, la Biblia dice varias veces que Pablo entró a la sinagoga el sábado. Pablo. Pero cuando habla de los creyentes, él dijo que los creyentes, la Biblia dice, se reunían el primer día de la semana. Y fue lo mismo que Pablo les dice a los corintios, que el primer día de la semana se recogiera la ofrenda. Bueno, estudie usted la Biblia, eso es lo que Pablo dijo. Que el primer día de la semana se recoja como cada quien sienta en su corazón. Ahora, regreso. El ministerio de Jesús en cuanto a su doctrina fue elevándose de un nivel a otro. Él comienza con algo muy simple, que fueron las bienaventuranzas. ¿Es verdad? Mateo 5:1, bienaventurados. Pero a medida que el capítulo va transcurriendo, ahora, hermano, ¿a qué persona no le hubiera gustado? Y el profeta de Dios dijo que a él le hubiera gustado estar aquel domingo por la mañana para haberlo escuchado. Eso es precioso, ¿no cree usted? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Esas cosas son preciosas, pero a medida que Jesús avanza en el sermón, entonces sí toma la escritura y dijo, ustedes escucharon que está escrito en la ley. ¿Oíste que fue dicho? No dijo así Jesús, pero yo les digo. Ahora, mire, a partir de allí, la gente comenzó a ver como que la doctrina de Jesús, usted sabe por qué ellos tenían aquí su doctrina, como que la doctrina de Jesús era un tanto distinto a esto. No que la doctrina de Jesús fuera contraria a la Biblia, a lo que ellos tenían, pero lo que era distinta era la interpretación que ellos le estaban dando a la Biblia. Ahora, Jesús comienza con lo que se conoce como el Sermón del Monte, hablando de lo más sencillo. Mire, y al terminar de hablar Jesús, esto tuvo que haber producido una reacción o un efecto en la gente que lo escuchaba. Así como cada cosa que nosotros escuchamos siendo predicada, tiene que producir un efecto o una reacción en nosotros. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo capítulo 7, los últimos dos versículos, que son el verso 28 y 29? ¿Qué cosa? O sea, lo que Jesús estaba hablando tenía que producir un efecto en la gente. Y dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, Jesús terminó de hablar, ahora ¿qué era lo que iba a suceder? Las gentes, primero, se admiraban de su doctrina. Mire, algo tan sencillo como las bienaventuranzas, que era doctrina. Ellos se admiraban o se asombraban de su doctrina. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tenía este joven rabino Galileo que hacía que la gente
se admirara, se asombrara de lo que él estaba diciendo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, aún en la manera de enseñar había una diferencia entre Jesús y entre los escribas. ¿Cuál era la diferencia? Según ellos, la percepción que ellos tenían es que Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad. Escuche. Y tener autoridad no precisamente representa gritar. En Hebreos, en el libro de Hebreos, predicar la serie de Hebreos, ahorita no recuerdo, debe ser quizá Hebreos capítulo 1, el hermano Branham dijo que había una gran diferencia entre la manera de predicar de Jesús y la manera de predicar de Juan. El hermano Branham dijo que Juan era como un león rugiente. Sin embargo, dijo el profeta, y él nos lleva una escritura del Antiguo Testamento, dice que la voz de Jesús, usted sabe, o sea que él no gritaba, que su voz no sería escuchada en las calles. ¿Qué escritura es? Isaías 42. Esa es la escritura que el profeta dice. Ahora, pero entonces, si Jesús no era ese tipo de predicador, igual que Juan, ¿dónde residía el que él hablara, como dice la Biblia, como quien tiene autoridad? ¿Dónde residía eso? El profeta nos lo explica en la palabra hablar de la simiente original, párrafo 369. Dice, con razón la gente estaba admirada de su doctrina. Es la escritura que acabamos de leer. Y dice, ¿lo han leído? Bueno, él cita otra escritura, yo cité la de Mateo 7, 28 y 29 para poner este respaldo. Dice el profeta Marcos 1, 22, si desean anotarlo. La gente estaba admirada de su doctrina. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, pero ¿por qué? Porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Bueno, eso hasta ahí sigue siendo lo que dice la Biblia. Dice el profeta, él sabía acerca de lo que estaba hablando. ¿Ven? O sea, el hecho de que Jesús hablara con autoridad es porque él sabía de lo que estaba hablando. Bueno, y que los eruditos de su día no sabían. Pudieran haber citado la Biblia, pudieran haber citado cualquier cosa y darle la interpretación que ellos querían. Es más, el profeta dice que ellos ya le habían quitado el efecto a la palabra. Dice que en una ocasión que María y José fueron a la sinagoga un sábado, ya siendo novios, dice que el rabino tomó la escritura y dijo, hermanos, en esta mañana vamos a hablar del gran profeta Moisés. Y les contó toda una historia maravillosa de lo que Dios hizo a través de Moisés. Y eso es maravilloso, ¿no es? Dijo el profeta, pero lo que echó a perder el sermón es que el rabino terminó diciendo esto. Sí, hermanos, aquel fue Dios, allá con Moisés, hizo aquellas cosas maravillosas, pero él ya no las puede hacer ahora. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Jesús trajo a Dios a tiempo presente, así como William Branham trajo a Dios a tiempo presente. Mire, el profeta no solamente predicó a Jesucristo, sino que trajo a Jesucristo a la escena. Hay tanta gente que habla que el tercer jalón, el asunto es que no produce nada. Entonces eso se queda como un discurso. Eso hizo la gran diferencia con William Branham. Él no habló de eso, sino que él lo probó. Ahora, entonces, ¿dónde residía que Jesús hablara con autoridad? En que dice la Biblia que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Ahora, eso es lo que dijo el profeta. Pero yo le decía que la doctrina de Jesús fue elevándose de nivel.
en este mismo capítulo 22 de San Mateo, se acercan los saduceos, que también tenían una doctrina, desde luego, diferente a los saduceos. Ellos creían en los ángeles, los fariseos, y creían, como dijo el profeta, de ellos creen en los ángeles, en el espíritu, etcétera, y los saduceos no creían eso. Ambos procedientes del judaísmo, ambos teniendo la misma Biblia, no tenían una versión distinta, tenían exactamente la misma Biblia. Pero ¿en qué residía una creencia y otra? Bueno, es que uno y otro habían inyectado sus propias creencias a su doctrina. Ahora, todos sabemos la historia por ahí. Ahora ellos llegaron, la Biblia dice que llegaron porque quisieron probar a Jesús. A ver qué nos contesta, a ver si es cierto. Señor, mira, hubo un vecino, hubo una pareja que se casó por primera vez. Y entonces, la mujer quedó viuda y de acuerdo a la ley, la mujer se tenía que casar con el hermano menor que seguía. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es así? ¿Qué no fue lo que Noemí le dijo a Ruth? Mira, hija, yo para comenzar, mi esposo está muerto, pero supongamos que yo me vuelvo a casar y para cumplir la ley de Moisés, vuelvo a tener un hijo varón. Y entonces tú te esperarías todos esos años para que el niño creciera y llegara a ser un adulto y casarte con él. Eso es lo que le dijo Noemí a Ruth. Ahora, pero entonces ellos, esta era la historia muy tremenda, dijeron, mira, bueno, pero para infortunio de esta mujercita, el segundo esposo murió. Y bueno, la historia era la misma hasta que ella se casó con el séptimo cuñado. Esa es la palabra correcta para emplear. ¿Con cuál de todos ellos? Ahora recuerde, ellos negaban la existencia de la resurrección y de los ángeles. ¿Con cuál de ellas, de todos ellos, se va a levantar en la resurrección? Bueno, ellos no creían eso, desde luego. Pero lo estaban haciendo con el fin de probarlo, a ver qué es lo que Jesús les iba a contestar. Jesús les dijo, erráis en dos aspectos. ¿Qué es errar? Fallar en el tiro, desconociendo las escrituras. Hermano, eso era darle una bofetada en la cara a alguien, a ellos. ¿Cómo Jesús les dice que desconocen las escrituras si ellos las leían día y noche? Una cosa es la lectura, otra cosa es el aprendizaje, pero una cosa distinta es la revelación de la escritura. Eso fue lo que les dijo Jesús. Y les dijo, ustedes yerran, primeramente desconociendo la escritura y segunda el poder de Dios. Y él les dijo, porque en la resurrección no va a ser así como nosotros. Mire, y en este tema que estamos hablando los domingos, después vamos a ver eso. Jesús dijo a ellos, no les dijo que seríamos ángeles, porque un ángel, un ser humano nunca podrá ser un ángel. ¿Es verdad? Pero un ángel sí puede convertirse en un ser humano. Usted dice, ¿y eso de dónde? Los que bajaron con Abraham, ¿qué eran? Si usted cree el mensaje, tiene que admitir que eran seres humanos. Los que bajaron con Lot a Sodoma y que los invitó a su casa y que les dio de comer. Es más, Elohim mismo, aunque él no era un ángel, él era Dios. Él se vistió de un cuerpo humano para poder comer con Abraham y que Abraham le lavara los pies. A un espíritu no se le lavan los pies. Pero entonces dijo, ellos, dijo, porque serán como ángeles. ¿A qué se refería eso, hermano? Mire, lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos el matrimonio en la sola esfera humana.
Pero Jesús les estaba mostrando más allá. Es lo mismo que William Branham vio cuando fue más allá de la cortina del tiempo. A él llegó su esposa Job, lo abraza y ¿qué le dice? Mi precioso hermano. Pero el profeta no solamente dice que Job lo abrazó, todas las mujeres lo estaban abrazando. Eso es lo que él dijo. Dijo, pero allá no hay sensación humana. ¿Por qué? Porque eso da en el clavo exactamente con lo que dijo Jesús. No que seremos ángeles, pero seremos como ángeles. Y voy a ser más explícito en esto, o sea, más allá. Y el profeta lo dijo, que el hombre y la mujer, aunque ciertamente hay diferencia entre uno y otro, pero no tienen glándulas sexuales. Eso es lo que el profeta dijo. Ahora, después de que Jesús les contesta eso, mire, y yo creo que estos individuos eran, bueno, es mi pensamiento, probable no sea así, pero quizá aprovecharon la oportunidad que había más gente rodeando a Jesús para quizá dejarlo en evidencia, bueno, según ellos, para dejarlo en evidencia ante la gente. Porque mire, termina en Mateo 22:33. Esta historia dice, y oyendo esto las gentes, ellos no citaron a Jesús a una audiencia privada. O sea, cuando ellos van ante Jesús, quizá aprovecharon el momento que había más gente, pero lo que sí es cierto es que Jesús y ellos no estaban solos. Porque dice la Biblia, y oyendo esto las gentes, ¿cuáles gentes? Las gentes que estaban rodeando a Jesús. Ahora, todos sabemos que esta era una pregunta sobre el tema de casamiento y divorcio. Cuando ellos escuchan la manera en que Jesús les responde, eso causó exactamente el mismo efecto en el pueblo. Y dice la Biblia en Mateo 22:33, y oyendo esto las gentes, ¿qué? Se admiraban. Bueno, aquí la versión, ¿qué cosa? La versión antigua dice, estaban atónitas. ¿De qué? No de su persona, que eso de por sí ya era algo tremendo, pero de su doctrina. Ahora, bueno, la doctrina de Jesús procedía de Dios. Y eso hacía la diferencia. Mire, en San Juan el capítulo 7, el verso 14, dice la Biblia que Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. Y en el verso 14 de Juan 7, dice que al medio de la fiesta, o a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo. ¿Y qué? ¿A sanar enfermos? Enseñaba. Y los mismos judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? ¿Cómo dice la versión 60? ¿Cómo qué? Sí, pero la primera parte. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y mire Jesús, dice el siguiente versículo, respondiéndoles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía. Pero entonces, si no era de él, ¿de quién es? Sino de aquel que me envió. Eso hacía la diferencia entre la doctrina de ellos y la doctrina de Jesús. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y aquí hay algo, mire, esta última parte del versículo a mí me llamó la atención, le voy a decir por qué. Porque ahorita ni siquiera entramos a nosotros como creyentes del mensaje. Cada ministro que se precia de enseñar tiene que discernir cuál es el motivo que lo induce. ¿Por qué? Mire, para desgracia nuestra, y digo para desgracia, ojalá y fuera para edificación. Hoy en día,
hay multitud de maestros que tengo la certeza que no fueron llamados para enseñar. Usted dice, ¿y por qué dice eso? El hermano Branham dijo que el fruto de un profeta, cuando dijo él, guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Lo dijo? Ahí mismo en las bienaventuranzas. En Mateo 7, guardaos de los frutos de los falsos profetas, porque ellos vienen a ustedes con un disfraz color blanco y parecen ovejas, pero eso es un disfraz con una máscara. Pero dentro de ellos son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir la palabra rapaz? Feroz. O sea, según palabras de Jesús, no solamente son lobos, y es de lo que él habló en Hechos 20 también. ¿No dijo eso? Pablo no usó la misma palabra, lobos rapaces, lobos feroces. Pero entonces Jesús dijo esto. ¿Cómo los podemos conocer? Si vienen bajo un disfraz. Por sus, ¿qué? Frutos. ¿Y qué dijo el profeta que son los frutos de un profeta? Su enseñanza. Entonces, ¿cuál es el fruto de un profeta? Su enseñanza. ¿Cuál es el fruto de cualquier ministerio? Su enseñanza. Y entonces, hoy en día, y créame que a veces es una verdadera lástima, porque el ministro, en su afán de asombrar, de dejar con la boca abierta y de obtener amén, ¿sabe lo que es eso? Que la gente diga amén. ¿Qué es lo que va a traer? Cualquier cosa. Porque eso es lo que quiere, impresionar al público. Pero yo digo, ese será el propósito. El propósito de alguien que enseña no es impresionar al pueblo, es edificarlo en la palabra, para que la gente sepa dónde se para, para que no sea una iglesia medusa. Con eso comenzamos en esta noche. No es proyectarse el mismo, es proyectar la palabra de Dios y el mensaje de la hora. Eso es. Por eso mire, estas palabras que Jesús dice son tremendas. El que habla de sí mismo, o sea, aquel que trae su propio mensaje. Por eso nosotros no estamos supuestos como predicadores a traer nuestro propio mensaje. Ya tenemos un mensaje que vino. Pero a veces se trae otro mensaje paralelo. ¿Sabe una cosa? Yo me quedo asombrado ante estos individuos, porque la mayoría de ellos son unos tipologistas que aparentemente, bueno, dejan a mucha gente con la boca abierta. Y sabe usted, hablan de cosas que nunca el profeta de Dios mencionó. Y yo digo, tiene que ser una unción que está en ellos. Y a veces dicen error tras error, error tras error. Y manipulan la Biblia a su contentillo solamente para ellos poder remachar su punto. Y lo mismo con el mensaje. Por eso es tremendo lo que Jesús dice, ¿no? Es para que realmente uno lo tome en cuenta. Dice él, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Por eso Jesús dijo, mi doctrina no es mía, viene de Dios. Así como también la doctrina del mensaje no fue de William Branham, vino de Dios. Él era el vaso que Dios usó. Y él mismo lo dijo con aquella dosis de humildad que tenía. Dijo, yo solamente soy como un micrófono. Si este micrófono no tiene a alguien que hable, el micrófono tendrá la facultad, no importa que sea de la mejor marca que existe,
¿Tendrá la facultad de transmitir algo? Es mudo. Y aunque se vea bonito, es mudo. Eso es lo que dijo el profeta hablando acerca de él mismo. Dijo: yo soy como un micrófono. Y así creo que cada uno de nosotros deberíamos de serlo. Que cada persona esté hablando, no sus propios tipos y sombras. Y uno dice: ¿qué? De veras, hermano, están para llorar. Yo acabo de escuchar un individuo que se empeñó en decir por todo el sermón que Sansón era un tipo del séptimo ángel. Oiga, ¿dónde habré escuchado semejante barbaridad? Yo sé de sobra que el profeta dijo que Sansón es un tipo de la iglesia, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero este personaje por allá, hermano, bueno, cuando a él le convenía decía que era tipo de la iglesia, y cuando ya veía que por ahí ya no le iba a salir el cuadro, pum, lo pone como tipo del profeta de Dios. Pero el hombre está tipificando todo lo que puede tipificar. Que Eliezer es un tipo del séptimo ángel, y yo creo eso. Pero ya cuando sentía que lo iba a comprometer, qué cosa, se da un giro y dice: es un tipo de Jesucristo. ¿Dónde habré escuchado yo semejante cosa? Y digo esto porque no son evangelistas, al menos no pretenden serlo. Son gente que pretenden enseñar. Por eso cuando se trató, porque la Biblia no miente, la Biblia dice que después de que otro día se levanta Eliezer primero y después se levanta Rebeca, y dice la Biblia que siguieron ¿a quién? Al hombre. Bueno, pero como eso lo va a comprometer al ministro a aceptar que Rebeca sigue al hombre, a Eliezer, a William Branham, dijo: es que ahí es Jesucristo. Oiga, qué bonita cosa. Entonces ahí Jesucristo está tipificado con Isaac y también con Eliezer. Esas son las cosas que la gente está escuchando hoy en día. ¿Por qué? Yo digo, bueno, costará mucho quedarse con lo que el profeta dijo. Quiero decirle que sí. Por eso Jesús dijo: el que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas al que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Entonces regresa. Los judíos en el tiempo de Jesús, ellos tenían su propia doctrina, porque sí la tenían. Y Jesús fue muy claro al hablar de ella aquí en Mateo 15. Entre Mateo 7, que fue lo que vimos del monte de las bienaventuranzas, y Mateo 22, cuando le hacen la pregunta a los saduceos, aquí a la mitad del camino, en Mateo 15, el verso 8 y 9, esta escritura la hemos leído y quizá la hemos mencionado infinidad de veces. Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Es en balde. ¿Por qué? Porque están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. El mundo está lleno de eso. ¿Por qué cree usted? Mire, en los años 60 el profeta hablaba de 900 denominaciones. Hoy en día quizá hay 15,000 o más. Y cada día están saliendo nuevos movimientos, que uno sale de aquí, otro de ahí, otro más allá. ¿Y qué es lo que han hecho? Solamente una babel, una confusión, que la gente honesta de corazón ya no sabe ni a dónde mirar. Porque cada uno de ellos enarbola el estandarte de la verdad. Y ojalá la tuvieran. El asunto es que son distintos y contrarios el uno al otro. ¿Quién tiene la verdad entonces? Ahora, por eso allí residía la diferencia entre una doctrina y otra. Una procedía de Dios y la otra era de los hombres. Ahora, ¿por qué procedía de Dios? Solo porque Jesús dijo: mi doctrina no es mía sino del que me envió. Ahora, para mí las palabras de Jesús son suficientes. ¿Pero por qué? Si usted y yo hubiésemos estado ya, y quiero decirle algo, sin duda alguna, si nosotros hubiésemos estado allá, quizás seríamos, en un tiempo hubiéramos sido fariseos, saduceos, pero al escuchar la voz de Jesús,
tendríamos que haber salido de esos sistemas denominacionales. Absolutamente. Pero entonces, ¿qué era lo que hacía que la doctrina de Jesús procediera de Dios? O él dijo que su doctrina no era de él, sino que procedía de Dios. ¿Por qué? Porque era de acuerdo a la palabra. Por eso Jesús nunca se cansaba, mire, él mismo siendo Dios, nunca se cansaba de citar lo que estaba escrito aquí. Como dijo Isaías profeta, como dijo David en los Salmos, él no tuvo miedo siquiera de mencionarlos por nombre. Por eso, yo no estoy avergonzado de decir como dijo el hermano Branham. Parecía más espiritual que yo diga, como dijo el Espíritu Santo, eso yo ya lo sé de sobra. Pero Jesús nunca estuvo avergonzado de mencionarlos por nombre, como dijo Isaías profeta. Es más, le voy a decir algo. Si William Branham hubiera sido un profeta del Antiguo Testamento, yo tengo la certeza que Jesús hubiera dicho, como dijo William Branham. Si él hubiera sido un profeta de aquellos. Ahora, por eso, mire hermano, para hacer o formar una doctrina no se puede aislar un solo versículo de la Biblia o un solo párrafo del mensaje. No se puede. Para apuntalar una doctrina. Mire, desafortunadamente esto es lo que ha sucedido por todas las edades. Aunque ciertamente, por ejemplo, en la edad de la Reforma, hemos dicho Lutero, con la mitad de un versículo, el justo por la fe vivirá. Él tomó ese versículo de lo que Pablo había escrito en Romanos 1:17, que a la vez Pablo lo tomó de lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento. En el libro de Habacuc y creo que es en el libro de Oseas también. Ahora, pero mire, esto es lo que ha sucedido por todas las edades. Por eso hay tantas doctrinas y doctrinas y más doctrinas. Mire, hablando de Lutero, la edad de Sardis, el hermano Branham lo colocó correctamente y él dijo que de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, uno de ellos le correspondía a Lutero. ¿Cuál era? El hombre. El hombre, porque uno de ellos tenía como rostro de hombre, el hombre con su sagacidad, con su inteligencia, con su erudición, etcétera. Y ese era el espíritu de la edad. Y si no, para muestra está el botón ahí de la película esa de blanco y negro de Lutero. Los debates, y estaba uno detrás del púlpito, pero fulano dijo, y el otro le reviraba, pero fulano dijo, y bueno, ahí el que tenía más argumentos era el que ganaba. Eso se dio por toda la edad. Argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento. Por esa edad se caracterizó por ser la edad de debates y contiendas. Mire, hay un libro, y ahorita lo voy a leer, como el profeta lo dice en las edades de la iglesia, y usted verá si no es una fotografía digital del siglo XXI. Mire, hay un libro muy significativo que fue escrito en 1670. Esto el profeta no lo dice, yo lo investigué por mi cuenta. Escrito por un hombre que se llamó Juan Amós Comenius. Y este libro se titula Una cosa necesaria. Ese libro yo lo conseguí en internet y aquí lo tengo, porque el profeta lo menciona en las edades de la iglesia. Y en este libro, escrito en 1670, mire, aquí está la fecha que Dios le dio, o que el Señor le dio a través de su siervo, a cada una de las edades de la iglesia. Sardis duró de 1520 a 1750. 1520 a 1750, 230 años duró Sardis. La edad de la erudición, la edad de los debates, la edad de las contiendas, etcétera. Digamos, en todo lo que era la efervescencia de esta edad, Dios, y quiero atraerme que fue Dios porque de otra manera el profeta no lo hubiera mencionado.
Dios inspira a este hombre, a Juan Amós Comenius, para que escriba un libro titulado Una cosa necesaria. Y él en ese libro, es un libro extenso, pero en las edades de la iglesia el profeta solamente toma una porción. Él describe de una manera exacta la condición de la edad. Y dice, esto, pero no solamente la condición de la edad, sino que yo quiero decir que describe exactamente la condición de esta edad presente. Mire, usted no tiene que tener el libro, pero si usted tiene el libro de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Sardis, el párrafo 50 y 51, dice el profeta de Dios. Él dice, o sea, este hombre, Juan Amós Comenius, dice, él dice que el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas. Ahora, mire, se lo vuelvo a repetir, él dice que el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas. Entonces, para que ya no haya más sectas, ¿no deberíamos de tener maestros? Eso sería como mutilarse un dedo. No es un ministerio cuádruple, ni triple, ni de 2, es quíntuple. Usted sabe que el profeta de Dios le dijo al hermano Green que este era el pastor, que este era el profeta, que este era el apóstol, que este era el maestro y que este era el evangelista. En ese sentido. Mire, y yo he visto principalmente en el Facebook que hay gente que lo pone, mire, de la manera que la gente lo quiera poner es asunto de cada quien. Yo lo tomo como el profeta de Dios se lo dijo al hermano Green. Porque ellos dicen que el apóstol es este. El profeta no le dijo eso a Peregrín, le dijo que el apóstol es este. Porque es el más grande, es el que va en la punta de lanza. Pero dijo que este era el pastor. Dijo, porque este es el único que los puede mirar de frente. Y es el único que los puede cubrir a todos. Pero le dijo, pero mire, cuando todos se postran en oración, en humildad, dijo, son iguales. Así es como el profeta de Dios se lo dijo al hermano Green. Pero entonces, regresando a esto, el gran número de maestros es la causa de la multitud de sectas, para las cuales muy pronto ya no quedarán nombres, es verdad. Y esto lo dijo en 1670. ¿Qué tal si viera el año 2016? Cada iglesia cree que es la verdadera. ¿Es cierto o falso? Cada iglesia cree que es la verdadera, o cuando menos la parte más pura y verdadera de la iglesia. Bueno, está bien, cada persona puede hacer el reclamo que quiera, pero dice, entre tanto se persiguen mutuamente con el odio más enconado. Y quiero decirle que en el mensaje no es la excepción. Esta triste realidad que este hombre vio y este libro lo escribió apenas en el mismo año que él murió. O sea, ya para morirse él quiso dejar un legado de lo que él estaba viendo en su tiempo. Y estas palabras fueron tan exactas y tan apropiadas que usted y yo no supiéramos de esto a menos que hubieran estado incluidas en el libro de las 7 edades de la iglesia. Hay tantos millones de libros que se han escrito. ¿Cómo saber que existía un libro dentro de los millones que hay titulado Una cosa necesaria? Entre tanto se persiguen mutuamente con el odio más enconado. Por eso lo peor, y escuche, lo peor que cualquier ministro puede hacer es infundirle odio a la gente que tiene como un feudo de él, como su propiedad en contra de los demás. Yo puedo estar en amarga diferencia con alguien, y a lo mejor lo estoy, a lo mejor con cualquier otro ministro, pero que la amarga diferencia se convierte en una raíz de amargura de mí hacia cualquier ministro, eso ya sería una situación grave y crítica.
Porque el mismo Pablo dijo, mire, y muchas veces el ministro solamente se lo aplica a la gente, que la gente no debe tener raíz de amargura, y eso es verdad. ¿Por qué dijo Pablo? No sea que brotando, ¿qué? Contamine a muchos. Cuando una persona, un laico, tiene una raíz de amargura y esa raíz de amargura no es tratada correctamente, va a contaminar al más cercano. Si está casado, contaminará al esposo o viceversa. Y de ahí aquello se va haciendo como una mancha de aceite hasta que el grupo completo es contaminado. Eso es el laico. Pero ¿qué tal el ministro? Si tiene una raíz de amargura, ¿a quién va a contaminar? A la congregación. Los va a predisponer. Les va a decir no vayan con aquel, el otro y lo otro y lo otro, porque todos están equivocados, hermanos. Solamente nosotros tenemos el monopolio de la verdad. Esa es la mayor mentira que un ministro le puede decir a su pueblo. ¿Sabe qué? El destino final de la gente no lo decido yo. Es él el que lo decide. Por eso mire lo que dijo, lo que dice este hombre. Cada iglesia cree que es la verdadera, o cuando menos la parte más pura y verdadera de la iglesia. Entre tanto se persiguen mutuamente con el odio más enconado. No hay esperanza de reconciliación entre ellas. Hermano, esto está para llorar. ¿Por qué? Bueno, este soy yo preguntando por qué. Porque le hacen frente a la enemistad con enemistad irreconciliable. El fuego no se apaga con más fuego. La enemistad se apaga con amor. De la misma Biblia, y yo diría, este soy yo, del mismo mensaje, inventan sus diversos credos y estos son sus fortalezas y baluartes delante de los cuales se fortifican. Aquí atrás. Esto es lo que nosotros creemos, se dice. Y esta es la única verdad. Y aquí está uno, pum, pum, pum. Y allí resisten todo ataque. Yo no diré que estas confesiones de fe son erradas en sí mismas, aunque en la mayoría de los casos podemos decir que lo son. Sin embargo, llegan a ser así porque alimentan el fuego de la enemistad y solamente apartándolas a un lado completamente sería posible hacer el esfuerzo en curar las heridas de la iglesia. Este es un retrato triste, pero sin embargo es una realidad. ¿Qué es lo que ha producido esta cosecha? Es la doctrina que a la gente se le ha enseñado. Mire, hermano, yo se lo digo con todo el corazón, sinceramente yo no creo que estos sean los frutos del mensaje de William Branham. Él no enseñó eso. Mire, él era un hombre que pudiera estar tan en contra de las denominaciones como lo estuvo. Y después de eso, él dijo, por eso mire, aún hablando de la organización, él lo dijo en las edades de la iglesia, dijo, yo no estoy en contra de la gente. ¿Estaba en contra de qué? Del sistema que separa a la gente. Y yo creo que esa debería también ser nuestra posición. No importa en qué iglesia del mensaje pudiera estar alguien, aun cuando eventualmente estuvieran en un sistema organizado denominacional dentro del mensaje, nosotros no debemos estar en contra de la gente, sino del sistema mismo. Yo de una cosa tengo la certeza: algún día, porque esa es una verdad, algún día creo que aquí no he predicado un sermón que prediqué en Hidalgo, algún día las aguas van a subir y los patos tendrán compañerismo.
Eso lo dice en el sermón El Rapto. En otros dos mensajes el profeta dice algo, habla de eso, pero le agrega algo más. Dice que en una ocasión había un gran maizal, o había un maizal, y el maíz estaba pequeño, y entonces tenía las cercas que delimitaban la propiedad. Esta parcela era de fulano, aquella de sutano y aquella de merengano. Dijo, pero llegó un tiempo en que el maíz creció. Escuche, y estas son las dos cosas importantes. En que el maíz creció, dijo, y a medida que fue creciendo, fueron tapando aquella cerca, dijo, de tal manera que alguien sobrevolando en una avioneta ya no dijo, aquí está un maizal, ahí está otro y ahí está otro, sino que vio un solo gran maizal. Yo tengo la confianza y la certeza que eso tiene que suceder. Por eso, mire, cuando el profeta dijo en 1963, denominaciones, suéltenlos porque de tal manera van a salir, de todas maneras van a salir, no todos, los predestinados. Si hay alguien que está dentro de una denominación, dentro del mensaje, más les vale que lo suelten, porque de todas maneras van a salir. Tiene que ser. Por eso dijo el profeta, sin embargo, llegan a ser así porque alimentan el fuego de la enemistad, y solamente apartándolos a un lado completamente sería posible hacer el esfuerzo en curar las heridas de la iglesia. Termino, voy a leer dos escrituras y termino. Mire, Pablo, él habló de la condición del tiempo presente porque él dijo que en los días venideros, en uno y en otro dijo que en los tiempos postreros. Él dijo en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Negar la fe original. Nosotros tenemos una fe, ¿es verdad? Aunque el hermano Branham dijo, cuando habla de contendiendo por la fe, dijo, no es que exista la fe bautista, la metodista, la católica, porque la Biblia dice que contendamos fervientemente por la fe que ha sido dada a los santos. A nosotros, por eso aquí dice que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, la única fe que existe. Ahora, esta escritura, podemos decir, como dijo Jesús en Lucas 4, podemos decir 1 Timoteo 4, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Mucha gente que comenzó en el mensaje, después lo negaron. Bueno, pero ¿por qué lo negaron? Dice el apóstol Pablo, escuchando a espíritus de error. Ahora mire, el asunto es que esto está más engañoso todavía, porque a medida que el tiempo avanza, los espíritus son más parecidos. Esto no es que el diablo usted sabe, con una de esas sectas que adoran a Satanás vino y los engañó, vino y los sedujo. No, vino con el mismo mensaje que ellos traían en su mano. Que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. Pero ese espíritu tiene que traer una doctrina. ¿Y a doctrina de qué? De demonios. Ahora escuche, esto es más delicado de lo que uno piensa. Una doctrina de demonios no es aquella que apostata y reniega y maldice a Dios. Una doctrina de demonios puede estar casi igual que la doctrina verdadera. Porque aquí habla que ellos apostataron de la fe, o sea, dejaron la fe, tenían la fe, o sea, conocía lo mismo que usted y yo conocemos en esta noche. Pero hicieron caso, sus oídos hicieron caso a un espíritu de error, y ese espíritu de error traía una doctrina de demonios.
La última escritura, 2 Timoteo 4, del 1 al 3, dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación de su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la palabra sufrir? Es soportar. Mire, es que esto es exactamente la misma línea que en el tiempo de Jesús. A ellos, hermano, bueno, uno dice, ¿sería tan difícil que realmente se quedaran con las enseñanzas de Moisés? Pues sí era difícil. Porque ¿cuántos de esos maestros eruditos que había en el día de Jesús tenían la enseñanza de Moisés más su propia enseñanza? E hicieron una mezcla. Hoy en día, uno dice, bueno, ¿sería tan difícil quedarse con lo que el profeta dijo? Es difícil. Y el problema es que aquellos que reclaman que se están quedando con eso, son los que nos están quedando. Por eso, hoy en día, hermano, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que se predique la palabra y que exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán, que no pastores, no evangelistas, no profetas, no apóstoles, maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán, ¿qué dice la Biblia? La verdad del oído. Por eso ya termino. Mire, Isaías, él se está preguntando, ¿a quién se le va a enseñar ciencia? ¿O a quién se le va a entender doctrina? ¿A quién? ¿A los quitados de la leche? ¿A los infantes? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A los bebés destetados? ¿A quién? Tiene que haber un pueblo maduro al cual Dios le tenga que enseñar la sana doctrina. Y la sana doctrina no es lo que yo predico, la sana doctrina es lo que está en la Biblia y en el mensaje. Esto es, si lo que el profeta dice nos resulta difícil de digerirlo, hermano, nos equivocamos de lugar. Si el profeta dijo tal cosa, Dios no está interesado si yo lo entiendo o no. Si yo no lo entiendo, no es asunto de Dios. Pero si no lo entiendo por cuanto está en la Biblia o en el mensaje, yo tengo que decir amén. Mire, como yo le he dicho, tenemos que llegar a esta disyuntiva: o este mensaje es todo de Dios o no es nada de Dios, hermano. Dios no puede mezclar la verdad con el error, claro que no, el hombre lo puede hacer, pero Dios nunca. Si este mensaje vino de la presencia de Dios, de allí vino y punto. Que hay cosas que no pueden, no importa, no las tenemos que entender. Cuando Isaías habló que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, ¿cuántos de los que leyeron ese manuscrito se rascaron la cabeza y dijeron, bueno, ¿esto cómo va a estar? Y ellos ya tenían su interpretación, dijo el profeta de Dios. Los sacerdotes, dijo, trataban de guardar a sus hijas, a la gente, a las doncellas, porque ellos pensaban que por ahí habría de venir el Mesías. Pero ¿sabe una cosa? Dios se fijó en quien menos lo esperaban. En una muchachita sencilla, quizá para la gente insignificante, pero ella era. Ella era. Ahora termino. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus concupiscencias. Por eso, ¿a quién se le va a enseñar doctrina, hermano? Y aquí Isaías nos dio una regla muy clara. Dijo que debe ser mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así debe de ser.
Mire, ¿a qué se refiere la Biblia con esto? Cuando habla mandato sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, que tiene que ser lo que Dios dijo en su palabra. Y yo puedo aplicar lo mismo al mensaje, debe ser párrafo sobre párrafo. Por eso la Biblia no dice que uno tiene que tomar un versículo e irse con él corriendo. Se le va a acabar la Biblia. O tomar un solo extracto del mensaje e irse corriendo con él. Por eso dice un poquito aquí, un versículo aquí y otro acá. Y otro más acá. Y otro más acá. Una cita del mensaje de este sermón, otra de este y otra de este. Por eso, ¿a quién se hará entender la sana doctrina? ¿A quién? Yo espero que en esta noche esta porción de la palabra nos ayude y digamos: Señor, ayúdame, yo quiero entender esa sana doctrina. Yo quiero tomar el mensaje, tomar la Biblia sin razonarlos, sino creerlos, y al creerlos automáticamente nos va a hacer que los vivamos en la manera en que Dios lo dejó. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, cada una de las cosas, póngase de pie, cada una de las cosas que hemos examinado en esta tarde, bueno, a veces son cosas, la realidad a veces el panorama no se ve muy halagüeño, no se ve muy claro, pero sin embargo con todo y eso yo tengo la certeza que Dios tiene una novia y yo me estoy esforzando por ser parte de esa novia. Yo si soy predicador o no, eso es lo de menos, eso para mí no es importante. Yo cuando vine a la palabra de Dios no vine porque quería ser un predicador. Yo vine porque acepté el perdón de Jesús y su sacrificio, porque yo sigo en esto. Nunca he perdido la mirada, mi objetivo es la vida eterna. Yo espero que sea la suya también. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor. ¿A quién será entender la sana doctrina, Señor? Padre, yo sé que habrá un pueblo que la entenderá, un pueblo predestinado, Señor, que en medio de tantas voces tan confusas, Señor, en medio de tanto maestro, Señor Jesús, de tanto tipologista que existe en el mundo, Señor, Padre, con todo y eso sigue habiendo una sana doctrina, Señor. Sigue habiendo un mensaje, Señor Jesús, el cual, oh Dios, se tiene que mantener puro, Padre Celestial, así como tú lo has traído, Señor. Padre, danos el entendimiento y la revelación de tu palabra, Señor. Que ella se quede como una semilla en nuestros corazones y que fructifique lo que ella tiene que fructificar, Señor, porque así está escrito en tu palabra, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Dios, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo lo bueno que tú nos das, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Voy a dejar el lugar, solamente quiero anunciar.